Hola, buenas noches. Bienvenidos a Psicometría 1. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y particularmente a nuestra cátedra de Psicometría 1. Mi nombre es Oswald Carvajal. Soy ingeniero industrial, para que me conozcan un poquito, mención producción y sistemas, magíster en administración de empresas, mención finanzas, magíster secundario en investigación de operaciones, programa avanzado de gerencia PAC 54, licenciado en psicología, profesor universitario en LOCAP por más de 30 años. Y en la Bicentenaria de Aragua llevo una trayectoria de aproximadamente 7, 8 años en la Escuela de Ingeniería y en la Escuela de Psicología. En este contexto, nos toca hablar de una materia denominada psicometría. Estamos en su primera versión y vamos a hablar sobre el núcleo temático número 1 de la misma. Bienvenidos entonces. El contenido del presente video es una clase introductoria corta y vamos a decir de qué trata la psicometría, el plan de evaluación del curso, la bibliografía recomendada y hablaremos un poco sobre lo que es la unidad temática 1, la psicometría. Repito, esto es una clase introductoria, le queda a ustedes ahondar en los contenidos de la misma. El plan de evaluación del curso, que ya lo tienen en su sistema, consta de una primera actividad síncrona, que es la que estamos realizando en esta semana 1, en este momento, y una próxima actividad síncrona que es el próximo lunes 15 de julio. Luego, desde el 8 de julio, arrancó lo que viene a ser todo lo que son las unidades temáticas a evaluar durante el presente curso. En la primer bloque, usualmente contemplaría lo que es la unidad temática 1 y la unidad temática 2, se busca analizar los conceptos y características fundamentales de la ciencia psicométrica y los fundamentos históricos de las pruebas psicológicas. Se busca estudiar las principales propiedades de los test psicológicos a través de los fundamentos de la psicometría. Esto lo vamos a medir a través de un informe de investigación que se corrige a través de una rúbrica que es lo que conocemos como nuestra sumativa número 1. Esta evaluación vale el 50% de la nota. Luego tenemos una segunda actividad sumativa, que es un cuestionario que se corrige a través de un registro de observación, consta de 10 preguntas, y que el tema a tratar busca analizar la calidad técnica de los test psicológicos, escalas y cuestionarios, tomando como base los cálculos referidos a la confiabilidad y validez. Esta segunda parte vale un 50% de la nota que complementa nuestro 100% de la nota. La bibliografía recomendada la tienen en su sistema. Tienen acá algunos ejemplos de libros que pueden utilizar perfectamente y buscar y descargar en el Internet. Y les recomiendo, por favor, encarecidamente, si van a utilizar investigación virtual, utilicen, por favor, fuentes validadas del ámbito de la psicología. No me vengan con cuentos o, mejor dicho, trabajos de investigación desarrollados en cuentas de ingeniería, por ejemplo. Estoy diciendo uno, por decir cualquiera, que no sea del ámbito de la psicología. Igualmente, no es válido trabajar con Wikipedia y con Wikipedia como fuente de información. Son áreas no validadas. Son fuentes que se nutren y tienen muchísima información de copy-pega de información que no está validada. Entonces no son válidas. Igualmente, no es válido los blogs, por ejemplo, de Pedro Pérez. ¿Y quién es Pedro Pérez? No, profesor, que es un psicólogo. ¿Y el psicólogo en qué? No sé. ¿Y dónde trabajó? No sé. ¿Y dónde estudió? No sé. Pero es psicólogo. No es válido. ¿Ok? Entonces tenemos que acudir a fuentes primarias. Esas fuentes primarias involucran entonces utilizar fuentes del área de la psicología. Igualmente, fácilmente detectable, trabajos que hagan con inteligencia artificial. Me he dedicado a ser detective y lo he determinado hasta el momento. Ninguno de los trabajos que he determinado que han trabajado con inteligencia artificial ha respondido que no lo hizo. Entonces, ahórrense la molestia, por favor. La idea es que ustedes desarrollen investigación. Ustedes son psicólogos y van a ver que esta materia es básica, es fundamental para su carrera. Si ustedes se dedican a pasar la materia a través de inteligencia artificial, me pueden haber engañado en un momento determinado. Se están engañando ustedes mismos. ¿Por qué? ¿De qué hace el aprender la máquina si ustedes no están aprendiendo cuando tengan al paciente delante? Entonces, mi recomendación muy particularmente, investiguen, lean. Van a ver que es una materia extremadamente hermosa y se van a ir enamorando de ella. Además que van a tener que utilizarla muchísimo en su carrera. Entonces, empecemos con la unidad temática 1, que se llama la psicometría.
cuya competencia específica se busca analizar los conceptos y características fundamentales de la ciencia psicométrica y los fundamentos históricos de las pruebas psicológicas. Para ello, tiene como temario su definición, el desarrollo histórico de la psicometría, la definición de sujeto, importancia y campo de aplicación, la fundamentación teórica para el diseño y elaboración de los test psicológicos. Hay dos teorías, una denominada la teoría clásica de los test y otra denominada la teoría de respuesta al ítem. Parte de esta teoría, y esto es un marco teórico, es parte del trabajo que van a tener que desarrollar e investigar. Ahora, ¿de qué trata la psicometría? En términos generales, la psicometría lo que busca es hacer lo que denominamos la medición psicológica, que básicamente busca es dar respuesta a problemas de medición. ¿Medición de qué? De algo denominado comportamiento humano. Buscamos entonces medir variables de eso que es el comportamiento humano para tratar de explicar el mismo o para tratar de determinar qué tipo de paciente tenemos delante en un momento determinado. Entonces, la psicometría nos permite resolver problemas de cualquier proceso de lo denominada investigación psicológica. Nos permite determinar o caracterizar a un paciente en función de los hallazgos que hagamos del uso de la psicometría como herramienta de investigación. Entonces, nos permite medir y usar resultados para identificar y nos permite evaluar a las personas con cierta dificultad para determinar con una precisión mayor o menor, dependiendo del test psicológico que estemos utilizando, y dar un diagnóstico certero a lo que es el paciente que tengo delante. Según Torres, en el 2010, es la rama de la psicología que desarrolla y estudia las propiedades de las pruebas psicológicas o test para medir las variables psicológicas con la mayor precisión posible. Y dice que la psicometría se ocupa de todas las medidas en el campo psicológico, habiéndose desarrollado a través de dos ramas principales, los denominados métodos psicofísicos y la teoría de los test. Entonces, ¿qué nos está diciendo Torres? Existe algo denominado prueba psicológica o más conocido como test. Los tests no son más que pruebas, valga la redundancia, cuestionarios de preguntas en las cuales nosotros, a través de su resolución, tratamos de inferir la medición de una característica psicológica cualquiera. Por ejemplo, podemos tener un test para medir inteligencia, eso lo deben conocer la mayoría de ustedes, pero también tenemos para medir depresión, para medir duelo, para medir emotividad, para medir cualquier característica que nos diferencie de los animales y que nos defina como seres humanos. Castillero en el 2020 expresa que la psicometría emplea el cálculo estadístico y el análisis de resultados con el fin de poder adquirir información. Y es que los test psicológicos, para ser válidos, para confirmar que miden lo que quiero medir, se valen de la estadística. Vamos a ver entonces, tanto en psicometría 1 como en psicometría 2, muchos cálculos de estadística. Ustedes ya vieron, ya pasaron por estadística como materia. Bueno, vamos a empezar a implementar esas fórmulas eh, de desviación, de ver promedios, de varianza en un momento determinado. Pero también vamos a ver que al enfrentar una fórmula matemática, la podemos resolver a través del manejo de la estadística. La idea entonces es que bajo ciertos parámetros vamos a poder decir el resultado que nos arroja determinado test es válido, es consistente, mide lo que quieren medir. O nos puede decir lo contrario, el test no mide lo que queremos medir, por lo tanto lo descartamos. Hay infinidad de tests, no tienen idea de la cantidad de tests cuando ustedes van a buscar alguna medición. Pero es que podemos tener un test psicométrico que fue originado en China, en un pueblo cualquiera, o fue elaborado en Texas, en los Estados Unidos, o fue elaborado en el Amazonas. Al enfrentar el desarrollo de esos test, culturas diferentes, poblaciones diferentes, probablemente, aunque queramos medir la misma variable, tengamos que hacerlo de forma diferente para lograr medir lo que queremos. Entonces, podemos conseguir, insisto, infinidad de test psicológicos, pero que cuando los vamos a trasladar a nuestro contexto en Venezuela, nos encontramos que no funcionan. Y eso lo determinamos a través del análisis estadístico. El objeto entonces de la psicometría busca medir esos aspectos psicológicos, ya lo he dicho anteriormente, de todo lo que conocemos bajo un bloque genérico denominado conducta humana, y que busca asignar un valor numérico a un evento, una característica, que nos permite contrastarlo contra una parte teórica o contra otro grupo de personas para decir e inferir si mide o no mide la característica.
Entonces, decimos aquí al final que gracias a la psicometría es posible cuantificar y operativizar lo psíquico, habiendo permitido en gran medida el desarrollo de la psicología como una ciencia. Y es que estos análisis estadísticos nos permite entonces estudiar de una mejor o una manera más pobre, dependiendo de lo que esté encontrando como resultado, la característica a medir. Entonces, su importancia radica básicamente en lo que les he expresado anteriormente, en que voy a poder medir características del comportamiento humano, cuantificarlas y compararlas con otros grupos para determinar el grado de presencia o no de la característica estudiada. Beneficio de aplicar la psicometría. Permite la medición de los aspectos psicológicos de las personas, tales como conocimientos, capacidades, habilidades, actitudes y la personalidad en sí. También permite evaluar rasgos de personalidad, actitudes o de la forma de reaccionar ante determinadas situaciones. También nos permite poseer como principales aplicaciones los ámbitos de la psicología denominada psicología clínica, la de la orientación educativa, selección de personal, la forense o la psicología del deporte, entre otros. Nos permite entonces ser hasta más específico en el campo de aplicación que queramos desarrollar. Eso es lo que es la primera unidad temática 1. Es una unidad netamente teórica. Repito, va a haber un cuestionario que va a estar en la sumativa, van a tener que investigar un poquito más, pero a grueso modo les he dado el concepto fundamental de la misma. Ahora, entramos a un segundo bloque, que es el núcleo temático número 2. Nuevamente hablaremos del plan de evaluación del curso, la bibliografía recomendada para este bloque, hablaremos sobre esta unidad temática que se denomina test psicológico y hablaremos sobre nuestra primera actividad sumativa. Lo que vimos anteriormente como plan, estamos entonces en la segunda parte que busca medirse a través de un cuestionario de registro de observación que vale el 50% como les dije anteriormente y que representa nuestra sumativa 2. La bibliografía recomendada, nuevamente tienen acá una cantidad de libros, valen las mismas recomendaciones que dije anteriormente de uso de fuentes del área confiable psicológica. No utilicen nuevamente blogs de personas que no conocemos, Econopedia, Wikipedia, cualquiera de estas páginas genéricas de investigación o el uso de inteligencia artificial. La competencia específica que buscamos a través de esta unidad temática es estudiar las principales propiedades de los test psicológicos a través de los fundamentos de la psicometría. Básicamente el temario busca lo que es la definición del test psicológico, la estructura, la clasificación, la administración, interpretación y las puntuaciones lineales y estandarizadas. Amigos, este tema es fundamental para el desarrollo profesional de ustedes. Esto es un tema que tienen que prestar mucha atención y repito, deben aprenderlo. Deben aprenderlo porque ellos les va a permitir entonces identificar un un buen test psicológico de un mal test psicológico, por decirlo de alguna forma. ¿Qué son los test psicológicos? Según Anastasia Urbina, es un instrumento de evaluación cuantitativa de los atributos psicológicos de un individuo. Entonces, es un instrumento, es un elemento que me permite medir en forma cuantitativa, forma numérica, algún elemento o característica psicológica que quiera medir. También hablan de que es una muestra estandarizada de conductas que pueden inferirse o predecirse con respecto a otras conductas importantes. Entonces, si yo tengo un marco teórico que establece un estudio previo en el cual se define que dado ciertos resultados, la persona se comporta de esta forma u otra forma, el test psicológico me va a permitir determinar el paciente que yo tengo delante en cuál de esos bloques lo puedo situar para definir la característica como tal que está enfrentando. La principal manera de clasificar los test psicológicos es dividiéndolos en test psicométricos y proyectivos, parte de la pregunta que me hacían anteriormente. Los psicométricos están estructurados, sirven para ubicar a una persona, su resultado final es una medida, se ajustan a normas cuantitativas, se basan en la teoría factorial, en la estadística, puede haber respuestas correctas o incorrectas, la conducta es precisa en medida y se aplica sobre todo en adolescentes y adultos. Los proyectivos se ajustan a normas cualitativas, se refiere a la personalidad total del individuo, permite la variedad de respuestas subjetivas, por lo tanto utiliza medios globalistas que buscan conocer a la persona por completo, no en su detalle, y permite respuestas libres y subjetivas, lo cual genera ambigüedad, pero son muy populares sobre todo para la aplicación en infantes o niños.
Los elementos del test psicológico, bueno, básicamente los test psicológicos están conformados por lo que primero vamos a denominar el manual de prueba. El manual de prueba consta de una denominada ficha técnica en la cual se describen las características de la misma. El fundamentación teórica o descripción del constructo, basado en qué teoría es la generación de esa prueba psicológica. Esto es muy importante. Si yo no conozco cuál es la fundamentación teórica, puedo estar midiendo cosas que no quiero medir. La descripción de la prueba per se, la fundamentación metodológica o estadística y la validez y confiabilidad de la misma. La ficha técnica presenta detalles como nombre de la prueba, autor, objetivo, adaptación, población a la que se aplica. Baremos. Baremos no es más que la escala de medida. ¿Cómo se mide ese test psicológico? La forma de aplicación, el tiempo de aplicación, el material que utiliza en un momento determinado. Otros elementos es lo que denominan el cuadernillo de aplicación. El cuadernillo de aplicación no es más que el reactivo, entendiendo reactivo aquellas preguntas que se hagan en un momento determinado. Y eso constituye el test psicológico. Está compuesto de reactivos que no son más que las preguntas que buscan medir ese constructo que estoy estudiando. Además de eso, existe el protocolo de respuesta, que es cómo se presentan las respuestas. Según el test psicológico, esas respuestas tienen una forma de generar un resultado que me permite captar la información que estoy buscando. Y además de eso, existen materiales que pudieran ser materiales adicionales, juegos, gráficas, dibujos, eh, figuras geométricas, etcétera, que pueden complementar un momento determinado en un test psicológico. Luego tenemos lo que es el manual de corrección, que una vez que registramos la respuesta, lo cotejamos contra una posible respuesta correcta o incorrecta, que nos permite obtener una medida como tal. Estoy hablando en forma muy genérica porque estoy hablando para todos los tests, pero la idea es que cuando ustedes vayan a hacer la sumativa, estos mismos elementos los busquen dentro de un test psicológico y vean que sí se dan, que hay que buscarlos, que hay que conocerlos, que hay que manejarlos para poder entender lo que quiero medir. Los test psicológicos normalmente presentan lo que denominamos un baremo, que no son más que las respuestas, que me dicen, si usted sacó 20 puntos sobre 20, usted es un estudiante excelente, pero si sacó 10, es un estudiante medio, pero si sacó 2, es un estudiante deficitario en el conocimiento que queremos medir. De eso se trata más o menos un baremo. Ahora, todo esto me lleva entonces a la actividad sumativa número 1, que es un informe de investigación, en el cual se busca elaborar un informe a través de los argumentos teóricos de los elementos presentados en el sistema de la UBA. Este informe debe estar basado en el análisis de lo que es la psicometría y su ámbito de acción, tomando en consideración los tópicos o conocimientos expuestos en la guía de materia que incluye aspectos como tal. ¿Qué es lo que quiero? ¿O qué es lo que se desea con este trabajo? Acá van a tener una serie de, si no me equivoco, son 11 puntos. ¿Ok? Esos 11 puntos nos van a llevar entonces a desarrollar marco teórico. El punto número 1 dice tabla comparativa sobre la definición de psicometría. Mínimo 5 conceptos de autores reconocidos resaltando diferencias con los demás conceptos. Usted va a encontrar, va a buscar 5 conceptos de autores conocidos, va a indicar cuál es el autor y los van a contrastar entre ellos para ver qué lo diferencia una posición de un autor con respecto a otro. Eso lo hace a través de una tabla. Luego tenemos desarrollo de una línea de tiempo de la historia de la psicometría, por lo menos 10 eventos de esa historia. Debe desarrollar la importancia de la psicometría para la psicología clínica. Cuando ven la letra verde, lo que indica es que ese es el título que va a llevar en su trabajo. Aplicaciones de la psicometría en la psicología experimental, será esa psicología experimental. Importancia de la estandarización de los test psicológicos, la teoría clásica de los test psicológicos, en qué consiste y aporte de sus principales autores, y igualmente la de Leiden, en qué consiste y aporte de sus principales autores. Mostrar una tabla comparativa de las principales diferencias entre dimensión, indicador y ítem o reactivo, elementos o conceptos que van a manejar de ahora en adelante con mucha frecuencia. Y van a investigar, recomiendo trabajos de tesis para este punto 9, sobre un cuadro de operacionalización de la variable agresión psicológica. Usted va a buscar un cuadro de operacionalización de la variable que me permita definir la variable agresión psicológica. Tienen que indicar cuál es el especialista o autor del cuadro, por el contrario sería plagio. Determina un test psicométrico, es el punto 10, que habíamos hablado en el inicio, que no sea proyectivo y que se aplique a adolescentes. Entonces ya del universo de test psicométrico usted tiene que buscar aquellos que se aplican a adolescentes y seleccionar aquel que se sientan más cómodos y que puedan desarrollar lo siguiente. Su definición,
Su estructura, que incluye la ficha técnica de la prueba, la descripción del constructo estudiado, su fundamentación teórica, la fundamentación metodológica y estadística de la estandarización de la prueba y su grado de validez y confiabilidad. Luego debe desarrollar instrucciones específicas de aplicación, corrección y perfilación, presentar el cuadernillo de preguntas o ítem del test muy importantes. Muchos estudiantes presentan todo el marco teórico y no colocan nunca cuáles son las preguntas del test. Y la tabla de medición o de baremos. Fíjense que no implica la aplicación a un adolescente. No estoy pidiendo que localicen a un adolescente y le apliquen la prueba. Simplemente vamos a estudiar la estructura del test psicológico. Y por último, vamos a desarrollar la reflexión del aprendizaje. Voy a hacer una acotación. Más de la mitad de los estudiantes no escuchan este mensaje y no leen lo que está escrito en la tarea. La reflexión se escribe en primera persona y describe las experiencias personales obtenidas a lo largo del trabajo, lo que yo aprendí. Se diferencian de las conclusiones en que estas últimas se escriben en tercera persona y reflejan los resultados macros obtenidos con la investigación realizada. Entonces, cuando yo hablo una conclusión, yo diré, los estudios realizados por diferentes autores sobre la depresión nos muestran que, pero cuando digo la reflexión, digo, aprendí de lo investigado sobre la depresión, que entiendo que el concepto de depresión es tal cosa. Es lo que yo aprendí, lo que yo tuve de experiencia a lo largo del desarrollo del trabajo. Entonces, cuidado allí porque se estila equivocar mucho. Igualmente, profe, que yo puse el concepto de conclusiones. Si pusiste el concepto de conclusiones, me hablas en tercera persona. El concepto que estoy pidiendo ahí, que está reflejado, es reflexión del aprendizaje. Y, sin embargo, se pide las conclusiones del trabajo también. Los temas resaltados verdes son los títulos que aparecen en el informe. Recuerden que debo utilizar las normas de la UBA y ahí tienen el link donde las pueden disponer. Igualmente tienen una serie de páginas acá de investigación con material adicional que les va a permitir completar su trabajo. ¿Ok? Videos que les van a ayudar a enriquecer su conocimiento. Búsquenlos, por favor. En la última parte dice, y en caso de trabajar con un paciente adolescente o adulto, utiliza el material de apoyo de salud mental disponible en el siguiente enlace. Les estoy dando un enlace de una serie de test psicológicos que ustedes pueden entrar, si no me falla la memoria, de casi 170 test psicológicos, que ustedes pueden bajar y tener en su biblioteca, pero adicionalmente tienen que entrar a investigar sobre cada uno de ellos. No más otros anexos de videos que pueden revisar. En ningún caso se aceptan links de trabajo. Por favor, tienen que presentar todo el trabajo en su archivo Word. Deben pegar las imágenes que tengan que a bien pegar, pero no referencien links de trabajo que no son revisados. ¿Okay? Luego tenemos que la estructura de nuestro trabajo se va a presentar en Word, un archivo o documento Word, como dije anteriormente, y va a constar de una portada institucional, una introducción de una cuartilla, no me escriban un párrafo. Desarrollo teórico, perdón, hago la acotación. Cuando se habla de una introducción, en la introducción se dice o se habla de qué trata en forma general el trabajo, pero también se dice cómo se constituye ese trabajo, de qué forma o cómo lo vamos a presentar. Eso es una introducción. Luego el desarrollo teórico del trabajo, que es básicamente las 10 preguntas o 11 preguntas, 10 preguntas que tenían allí dentro del contenido sumativo que les leí anteriormente y que incluyen en el punto 4 el desarrollo de test psicométrico seleccionado. Luego viene la reflexión del aprendizaje de una cuartilla o página, no de un párrafo. Luego vienen las conclusiones, de aquí la importancia de diferenciar reflexión de conclusiones. La presentación de las referencias bibliográficas, por favor, siguiendo las normas UBA o de la APA. Recuerden que esto es un trabajo profesional, ya son profesionales. Tienen que presentar las referencias en forma de la APA. No me peguen link más nada y no me dicen quién es el autor, de dónde viene, cuándo accesaron la información, ni mucho menos de información. Los criterios de evaluación, básicamente en 7 puntos, los 6 primeros son, sigue instrucciones. Te dirán por qué. Porque la mayoría de las veces no leen el trabajo, presentan lo que no se pide y lo que se pide no lo presentan. Organización coherente de la información, calidad de la información del estudio psicológico reseñado, desarrollo de test psicométrico seleccionado, reflexión del aprendizaje, conceptos y terminología empleada y relevancia de conocimiento psicológico generado. Los 6 primeros puntos valen 15 puntos cada uno para un total de 90 y el último punto vale 10 puntos para un total de 100, que se corrige a través de una rúbrica que tienen en el sistema. La fecha de entrega comenzó desde el 8 de julio hasta el 2 de agosto.
Y la fecha límite de entrega es justamente el 2 de agosto, no hay más extensión. Por favor, una vez finalizado, ya lo deben saber por otras materias, viene la presión inmediatamente de corrección hacia nosotros. Nosotros tenemos que entregar notas prácticamente en 24 horas. Y si esta fuera la única materia, perfecto. Pero son una serie de materias que tenemos como carga académica, además del trabajo ordinario que tenemos. A medida que vayan entregando, yo intentaré ir corrigiendo sus trabajos, pero lo que les recomiendo es no lo dejen para última hora. No lo dejen para última hora. Es un trabajo de investigación de lectura que les recomiendo que lo inicien de forma inmediata. Se van a ir enamorando de la materia. Normalmente al principio suena un poco pesada, pero cuando empiezan a investigar y se dan cuenta del alcance y que es una de las materias que van a tener que emplear como futuros psicólogos, van a descubrir lo hermosa que es la psicometría. Cualquier duda o pregunta lo pueden hacer a través del foro de dudas o el sistema más utilizado, la mensajería. Con todo gusto trato de revisar los mensajes todos los días. Con mucho gusto les respondo. Y nos queda un encuentro síncrono que es la próxima semana, el lunes 15. Allí también nos podemos conectar. Entonces, dicho esto, no me queda más que agradecer la presencia, el escuchar este audio o este video, y que estoy plenamente a la orden para transitar este periodo de la mejor manera posible y tratando de inculcar lo que ustedes tengan bien aprender. Esta es una materia que se aprende aprendiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Tienen que necesariamente investigar, investigar, y en la medida en que investiguen, van a poder desarrollar sus cualidades técnicas como futuros psicólogos. Les deseo lo mejor y completamente la orden. Por favor, mientras tanto, si alguno de ustedes ha tenido chance de revisar el material y tiene alguna duda que vayamos resolviendo mientras tanto, pueden usar el micrófono sin ningún problema. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Sergio. Eh, sí, correcto. Bueno, estuve leyendo por encima la primera evaluación, que es un Ajá. informe, correcto. Es como tipo monográfico, algo así. Sí, ajá. El test que nosotros debemos aplicar es totalmente práctico, correcto. O sea, debemos buscar un adolescente y aplicarle la evaluación a esta persona. Ya voy, dame un segundito porque creo que no estaba contemplado la aplicación. Dame ver un segundito. Lo que pasa es que tengo varios cursos en simultáneo y déjame verificar un momentico. Eh, Fíjate que dice, determina un test psicológico, no uno proyectivo, con aplicación a un adolescente. Importante considerar el desarrollo estadístico. Y dentro de lo que me piden las características del mismo, pero no se pide aplicación. ¿Ok? La aplicación la dejamos para psicometría 2. ¿Me escuchaste? ¿Me escucharon, por favor? Ah, ok, perfecto. Sergio, entonces, disculpa que estaba leyéndote ahorita, perdí tu audio, pero estoy viendo que estás escribiendo. Lo que se pide es que busques un test de tipo psicológico que se pueda aplicar a un adolescente. Entonces, es una primera investigación que tienen que hacer. Tests que se pueden aplicar a adolescentes. Y posteriormente a ello, lo que vas a desarrollar es las características que se piden allí, que básicamente buscan describir lo que es el test psicológico como tal. Y no se está pidiendo la aplicación del mismo, ¿de acuerdo? Ajá. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, ok, entiendo perfectamente lo que me comenta en relación al test. La otra consulta es, ¿a qué se refiere cuando dice no proyectivo? Ok, cuando ustedes vayan a realizar la investigación, se van a dar cuenta que hay dos tipos de test psicológicos, los denominados test psicológicos y los denominados proyectivos. Los proyectivos son test que usan la variante de preguntas abiertas, preguntas que no tienen una solución o una respuesta única,
y que se puede prestar a interpretación de quien lee la prueba. ¿De acuerdo? Eh, no sé, se me ocurre una pregunta cualquiera de un ítem de un instrumento psicológico, por ejemplo. ¿Qué opina usted sobre el color blanco? Tan loco como lo que estoy preguntando. Si yo te pregunto a ti o le pregunto a alguno de los otros compañeros, probablemente me den definiciones o respuestas diferentes. Eso es lo que pasa con los test proyectivos, que básicamente se obtienen respuestas diferentes, entonces queda de parte del psicólogo interpretar las mismas. Como no estaban todavía tan avanzados en el curso, por eso se pide que no utilicen test proyectivos, porque las preguntas abiertas no las van a poder manejar por los momentos. Se busca que sean Mm. preguntas de tipo dicotómico, sí, no, o tal vez, o que vaya a utilizar algún tipo de escala de tipo Likert, de frecuente, menos frecuente, más o menos frecuente, poco frecuente, qué sé yo, dependiendo de lo que estén midiendo en un momento determinado. ¿De acuerdo? Sí. Sí, Sí, profe, muchas gracias. pero bueno. Ok, preguntas, por favor. Permiso, profe, tengo dos preguntas. Adelante, Sergio. Em, la línea de tiempo en relación al informe. Ajá. ¿La línea de tiempo se puede hacer de modo infográfico o es solamente textual escrito? Como tú mejor quieras, Sergio, ¿ok? Normalmente las líneas de tiempo se presentan en forma de infografía, lo pueden hacer en un programa tipo Canva o PowerPoint, etcétera. Muy sencillo, no se pide nada rebuscado, pero lo que sí se pide es la continuidad de las fechas de información. O sea, que haya un continuo en el tiempo. No es que voy a poner 1920 tal cosa, 1840 tal cosa, 2030 cualquier cosa, me explico, sino que tenga una secuencia histórica de los eventos que vayas a resaltar. ¿Sí? Ok, vale, pues muchas gracias. Y la otra consulta era sobre el cuadro de operacionalización de variables. Perfecto. Luego de plasmar el cuadro, ese cuadro yo lo tengo que explicar, tengo que analizarlo o No, solamente es presentarlo. no. Lo que me interesa aquí básicamente, que lo van a trabajar después en psicometría 2, es que contextualicen que existe algo llamado operacionalización de variables que tiene una forma de presentación, ¿sí? Para cualquier variable psicológica. Ese cuadro de operacionalización lo pueden construir ustedes basado en un argumento teórico o en este caso lo mandé que lo determinen a través de otros autores para que entiendan cómo es un cuadro de operacionalización de variables, ¿sí? No debes explicarlo más allá, simplemente es buscar la información, leer la información, entenderlo y disculpen, copiar y pegar, indicando cuál es la fuente de dónde tomaron ese cuadro, ¿sí? Porque si no, repito, es plagio. Ok, en tal caso, ya que no hay que explicarlo, yo pudiera hacer una reflexión del mismo cuadro al final del informe, ¿correcto? Perfectamente válido, Sergio. Es más, cualquier tipo de desarrollo que ustedes hagan desde el punto de vista reflexivo, y fíjense que por eso es que hago insistencia en la reflexión del trabajo, es que estoy aprendiendo con lo que estoy haciendo. O sea, que me ponga un cuadro y me diga copiar y pegar y no entendió que la variable que estaba estudiando ahí tiene una información y de algo debía aprender de eso, obviamente no está aprovechando el trabajo en sí, ¿no? Y por lo tanto su conocimiento va a quedar mocho, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Ok, vale, muchas gracias. Para que sepa, bueno, de momento no tengo más preguntas, quedan 13 minutos. Ah, gracias, Sergio, muy amable. No sé, chicos, me agradaría que me hicieran preguntas para no Profe, quedarme yo dormido. quería hacerle una pregunta, Dígame. pero un poco más como curiosidad. Tengo Ajá. curiosidad de saber cómo es, porque yo tuve la oportunidad de estar en otra parte, en otro país, y ellos, los psicólogos, hablan mucho de lo que es el consentimiento informado. Y yo pues he trabajado en muchas partes y he presentado muchos test y muchas pruebas psicológicas para selección de personal, ¿no? Cuando competía o cuando optaba por algún concurso laboral. Y a mí nunca me dieron o me dijeron del consentimiento informado, jamás. Y de hecho nunca me devolvieron una prueba. Entonces, cuando estuve allá en Chile y que hablaban sobre eso, pues me llamó mucho la atención porque ellos hacían mucho hincapié de que tenemos que tener el consentimiento informado
aún cuando fuera la selección de personal. Entonces, bueno, claro, yo en ese momento no intervino porque de verdad que iba a decir. Perfecto, oye, excelente, no me había hecho ese cuestionamiento antes, pero excelente que lo hayas traído al tapete, ¿no? Básicamente se trata de la confidencialidad de la información. Te voy a poner un ejemplo. Hay un test sobre la mujer, ¿ok? Para ponerlo en el contexto de ustedes, ¿no? Sobre la sexualidad de la mujer. Y ahí se hacen preguntas que pueden ser de corte delicado hasta moralista en un momento determinado. ¿Usted tiene relaciones con frecuencia? Esas relaciones las podemos medir en más de 5 a la semana, menos de 3 a la semana, etcétera. ¿Usted tiene orgasmo durante esas relaciones? Esas son preguntas de corte que a algunas personas le puede resultar ofensivo. Es información que puede ser utilizada para, vamos a decir, agredir a otra persona, ¿ok? En un momento determinado, si no fue manejada en forma confidencial. Y de eso se trata entonces un poco lo que tú estás planteando. Cuando yo digo consentimiento, es que estoy dando mi permiso de que la prueba que me estás aplicando puedas darla a conocer. ¿Cómo lo manejamos en Venezuela? Muy sencillo. Yo puedo hacerte la prueba a ti, Giseni, pero tú eres mi paciente A. ¿Quién Ujú. es A? Nadie sabe. Es una mujer. Y esa mujer tiene una edad y tiene una profesión y esas características sí las puedo tratar de determinar dentro de mi test psicológico. Pero nunca diré que es Giseni, ¿sí? Ok, Y de esa perfecto. forma puedo hacer los estudios que tenga bien hacer. Y el tema de la empresa, las empresas, muy bien, en un momento determinado yo puedo tener la información para el levantamiento de, en un momento determinado, de cargos o de un cierto banco de candidatos para un puesto determinado, pero hay empresas de empresas. Hay empresas que toman esa información como confidencial y es de su banco de información, pero hay empresas que la venden o la entregan. Entonces tu currículum en un momento determinado no te interesa y está circulando por otros lados que no sabemos. A eso se refiere un poquito, es un tema más de ética en un momento determinado. Sí, correcto. Bueno, profe, ahora que tocó usted la parte de eso, ¿no? De que Yesenia Viloria va a ser la paciente A. ¿Cómo nosotros podemos llevar un registro de nuestros pacientes? Por ejemplo, si usted fuera mi paciente, por ejemplo, entonces yo coloco, se trata de masculino de tantos años de edad, o punto C, que viene a consulta por sus propios medios o por su propia edad. Ajá, ¿en qué, cómo le diría? Por ejemplo, ¿cómo pudiera yo llevar otra estadística privada donde yo, o sea, para mi consumo, A es igual a Yesenia Viloria, C es igual a Osvaldo Carvajal, Z es igual a Sergio Subero? ¿Sí me explico? Sí, te entiendo Para no perfectamente. tener para no tener ese y antes, ahí, pues, no sé si se nos va a ir el tiempo, usted habló sobre las pruebas y que si se habían desarrollado en otros países, obviamente no iba a tener la misma aplicación, ¿ves? Porque culturalmente o por otras razones iba a haber un riesgo de sesgo, entiendo Ujú. perfectamente. Si, por ejemplo, nosotros buscamos pruebas para el trabajo que vamos a hacer y son pruebas que no están estandarizadas para Venezuela, eh, está bien también, porque entiendo que lo que usted quiere es que nosotros nos familiaricemos y nos apropiemos del instrumento, los instrumentos que puedan ser aplicados a adolescentes para medir una característica determinada. ¿Está Ye- bien? Yesenia, vas a dar la clase por mí, excelente. No, es correcto lo que planteas, ¿no? Sí, lo que buscamos en este momento es entender cómo se conforma un test psicológico. Particularmente lo precisé, porque si no íbamos a tener una cantidad de gente presentando test de toda naturaleza y se pierde un poquito el objetivo de que nos centremos en un segmento, en un sector dado. Efectivamente, voy corriendo un poquito con la velocidad porque me quedan escasamente 5 minutos que tengo que dar otra clase. Em, Fíjate bien, ¿cómo lo manejas la confidencialidad? Muy sencillo. Algunos psicólogos yo he visto que tienen un cuadernito bajo una caja fuerte y dice paciente A es igual a Oscar Carvajal. ¿Ok? Y Ok, eso es una anotación totalmente aparte. Y en mi computadora yo tengo todo el historial del paciente A, más nada. ¿De acuerdo? O lo tengo en una carpeta si llevo exámenes impresos. ¿Ok? O test psicológicos aplicados en forma impresa, comentarios en forma impresa. Esa es una forma de hacerlo.
La Eh, recomendación es que ambas cosas no estén juntas jamás. sí, yo te diría que no, porque hay un tipo de información que yo puedo guardar bajo llave, bajo el colchón de mi cama, por decirlo así, que es esa tabla de conversión, y hay otra que está libre sobre mi escritorio porque estoy trabajando, ¿sí? Perfecto. Entonces, eso cuida un poquito más lo que es la medida de seguridad. Eso no implica que yo pueda tener en la red, en un archivo cualquiera, en Google Drive, un archivo escondido en que diga esos factores de conversión. Igualmente, hay personas que simplemente, te estoy diciendo cómo lo manejo yo, pero hay personas que pudieran perfectamente decir, el paciente A no es un paciente A, el paciente es Over Carvajal y listo. ¿Ok? Se siente muy Perfecto. confiado de la información como la manejan. ¿Cuál es el riesgo actualmente? Si me hackean la máquina. ¿Sí? Nosotros somos psicólogos, no somos expertos en tecnología. Si me hackean la máquina y me extraen la información de Oscar Carvajal, eso puede ser un problema para mi paciente. ¿Sí? Entonces, preferible guardarlo bajo seudónimo y trabajar en función de ello, ¿no? Teniendo claro, obviamente, dónde está la información en un momento determinado para determinar qué es Oscar Carvajal el paciente. Pero esa información es mía. ¿Sí? Muchas gracias, profe. De nada, Yesenia, gracias por tu explicación, me gustó mucho. ¿Alguien más, por favor? Me quedan escasamente... Sí, todavía tengo 5 minutos. Buenas noches, profe, ¿me escucha? Sí, perfecto, Daniel, adelante. Profe, yo tengo una duda referente al test, porque obviamente nosotros estamos apenas estudiando la materia, ¿no? Entonces también vamos a buscar modelos y referencias. La idea es que lo entendamos, ¿cierto? Es como el cuadro de las variables. Es correcto, fíjate bien. En un momento determinado del video te dije, hay un link en que les dije que había como 170 pruebas psicológicas, ¿sí? Ok, Ustedes pueden perfectamente googlear test psicológico para adolescentes y ahí le van a salir una cantidad de nombres, ¿sí? Busquen en esa tabla de carpeta que está en Google Drive, esos test psicológicos para ver si determinan uno, léanlo, entiendan de qué trata y si les gusta y tienen lo que estoy pidiendo, desarrollen. Se van a encontrar que este psicológico tiene 4 líneas. Ajá, ¿y cuál es el fundamento teórico? ¿Cómo se mide? No sé qué. Y parece mentira, estudiantes por comodidad lo utilizan, pero resulta ser que no está presentando nada. No hay un basamento teórico que justifique la presencia del test en un momento determinado. Y se conforman con eso. No, tienen que tener todas las características que enuncié anteriormente, ¿sí? Entonces, una forma, te repito, busca en Google test psicológico para adolescentes y una vez que lo tengas, veo si los tengo en la carpeta. Si no los tengo en la carpeta, los puedo buscar en la red, los puedes buscar perfectamente en la red. Ahora, se me olvidó decirlo anteriormente. Supongamos que consigo el test psicológico para adolescentes de Oscar Carvajal. Perfecto. ¿Ese es el trabajo a realizar realmente? No, yo debo buscar en la red sobre ese test psicológico desarrollado por Carvajal y ver otros trabajos que se hayan desarrollado con el mismo y complementar mi información. De eso es la investigación. No solamente quedarme con que hice un copy y pegue de lo que está en la carpeta que el profesor me dio. ¿Sí? ok, Perfecto. gracias. De nada, Daniela. ¿Algo más? 2 minutos. Daniela, Anabel, Angélica, Asaili o Asaili, no sé cómo se pronuncia, me disculpas. Bárbara, Brigitte, Daniela, Georgette, María José, Neymar, Romy, Sergio ya habló, Sonia, Yesenia Llovió y Yorkins. ¿Alguna pregunta, por favor? No, Perfecto. profe, por los momentos no. Gracias, muy amable. Entonces, bueno, muchachos, les deseo lo mejor de lo mejor. Nos vemos el lunes, por el favor de Dios, para hablar sobre el cuestionario, ¿sí? Aprovechen, por favor, lean este fin de semana, porque entiendo que muchos trabajamos, y podemos hacer preguntas nuevamente el lunes cuando nos conectemos, ¿de acuerdo? Les Perfecto. deseo lo mejor de lo mejor, cuídense mucho, que Dios y la patria nos necesitan. Hasta luego. Buenas Hasta noches. luego, profe. Gracias. Buenas Hasta noches. luego. Muchas gracias, profe.